Muy buenas noches. Uno de los más graves problemas que enfrenta hoy nuestro país es la presencia de más de 10.000 migrantes que se encuentran en el Urabá antioqueño y en el Chocó, en su mayoría venezolanos. Es tal la situación de pobreza que atraviesa esta población que hombres como el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, primado de Colombia, ha resuelto entrar en comunicación con la Iglesia venezolana para movilizar a las dos naciones en ayuda de los migrantes de ese país y de otras naciones que se hallan tanto en Antioquia como en el Chocó. Monseñor Jesús González de Zárate, quien es arzobispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal. Esta noche, Monseñor, muy buenas noches y gracias por aceptar. Usted y el arzobispo, el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela, expidieron un comunicado sobre la migración. En resumen, ¿qué dice el Monseñor? Yamid, buenas noches y un saludo a todos los televidentes. Realmente nosotros nos encontramos en San Cristóbal aprovechando una coyuntura que es los 100 años de la fundación de la diócesis de San Cristóbal, que se cumplieron ayer 12. Y el tema que nos ocupó todo el tiempo de reflexión en 2 jornadas, 2 días completos, fue el tema humanitario, el tema migratorio, que se ha focalizado primero en Cúcuta, sí, fuertemente, y luego ahora se ha trasladado hacia la frontera con Panamá. Los obispos de Venezuela y Colombia siempre han trabajado unidos, siempre han trabajado muy unidos, aun cuando la frontera puede estar cerrada. Sin embargo, el tema humanitario ha ocupado los trabajos conjuntos de las 2 conferencias episcopales. Por eso ahora estamos muy preocupados, profundamente preocupados con lo que está sucediendo en el Darién, en Apartadó, en la diócesis de Apartadó, y agradecemos a Monseñor Hugo Torres y a todo su equipo de la diócesis de Apartadó que está trabajando los PAO, los puntos de atención y orientación a los migrantes, y que está articulado con distintas entidades internacionales y nacionales para atender humanitariamente esta situación. Pero en resumen, ¿qué acordaron usted y el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela? Varias cosas. Primero, seguir atendiendo todo el flujo migratorio que pasa por norte de Santander y La Guajira, es decir, atender hasta Arauca y todo el problema migratorio en la frontera colombo-venezolana. Continuar en esa ayuda, trabajar como iglesias hermanas, trabajar mancomunadamente para poder atender en lo posible, como se ha hecho siempre en los momentos de máximo riesgo, a los migrantes y ese cruce, porque también los colombianos van a Venezuela. Pero además, focalizar la atención también en este momento en el Darién, aprovechando que tenemos allí una diócesis metida en este lugar, en este escenario que es la diócesis de Apartadó con su pastoral social, y articular con Panamá, con la Conferencia Episcopal Panameña, para que podamos tratar de atender lo mejor a estos migrantes y hacer tomar conciencia a todo el país de que esta situación es de Colombia, es de Venezuela, es de América Latina, es de toda la humanidad. Sí, estaba leyendo yo un documento que divulgó Monseñor Torres, el obispo de Apartadó, en donde inclusive cita al Papa Francisco sobre este tema, ¿no es cierto? Sí, él está citando al Papa Francisco y nos está diciendo que en la homilía de canonización de el que va a ser el patrono de los migrantes, que es Juan Bautista Scalabrini, un obispo italiano, y lo canonizó el 9 de octubre, el Papa hablaba de incluir siempre, incluir a todos, no excluir y no echar afuera. Y además no explotar, no permitir la explotación de los migrantes, entre otras porque la migración es un derecho humanitario de respuesta a situaciones que llevan a la migración, pero migrar es un derecho. Y el Papa ya nos había regalado 4 verbos importantes: acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes.
Esos 4 verbos son como la línea matriz orientadora de lo que tienen que hacer los estados, pero de lo que tienen que hacer también las organizaciones internacionales y de manera particular lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia. Cuando usted dice, Monseñor, que se ha convenido con el presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela atender la situación de los migrantes en La Guajira, el norte de Santander, en Chocó y en Antioquia, ¿cómo debe entenderse la palabra atender? Atender es primero acompañar, estar con ellos, escucharlos, porque cada migrante lleva una historia, lleva un desarraigo, lleva un dolor, pero lleva también una esperanza. En cada corazón de un migrante hay una esperanza. Podemos nosotros pretender decir, no, lo que hay que evitar es el flujo migratorio. Hay que ver las historias para poder entender en profundidad cuáles son las causas profundas que están llevando a que una persona, una familia tenga que abandonar su tierra, su cultura, su historia y lanzarse a una migración riesgosa que pone en riesgo la estabilidad de su familia y pone en riesgo también su vida. Entonces necesitamos escuchar al migrante, escucharlo en sus historias para poder hacer una hermenéutica, una interpretación, pero no una interpretación desde el escritorio, sino desde allí, desde la realidad. Por eso vamos a fijar una fecha, en próximas semanas le estaremos comunicando, Yamid, a usted y a todo el país, para reunirnos obispos de Panamá, obispos de Colombia y obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana allí, cerca a Candí, puede ser en el Chocó o puede ser en Turbo o en Necoclí. Usted me perdona si le hago una pregunta que puede molestarlo. Tranquilo, Yamid. Sería esta, Monseñor. Es que viendo las imágenes que ustedes van a ver sobre la situación de miseria, de pobreza, de hambre, oír a un niño llorando, rogándole a mamá que le dé algo de comer, ¿se va a solucionar ese problema, Monseñor? Se lo pregunto con muchísimo respeto, con una actitud sociológica sí, de parte de ustedes. Yamid, no me ofende de ninguna manera. Estoy tan conmovido como está usted. Pero la situación de encontrar cada una de las historias para atender, allí hay cosas muy concretas. Por ejemplo, todo el tema de derechos humanos, todo el tema de salud, el trato con los menores de edad, con los enfermos que van migrando, con los ancianos, el tema de género, del respeto a las mujeres y a las diversidades culturales, porque allí se están encontrando distintas culturas del mundo. No están solamente los venezolanos, incluso diversas religiones. Hay una serie de temas, múltiples temas, que nosotros queremos atenderlos allí, acompañarlos allí. La iglesia no es la única, pero la iglesia ayuda a articular con ACNUR, con la Cruz Roja Internacional, con todos aquellos organismos también nacionales, por ejemplo, el Instituto de Bienestar Familiar y todas las organizaciones que, movidas por la conmoción que produce interiormente en cada uno de nosotros y en nuestra conciencia, se dedican a ayudar, y allí la iglesia está presente, no con la única palabra y la única solución, pero sí aportando un granito de arena. Pero, Monseñor, tanto usted como en general la Iglesia Católica, que origina tanta devoción y tanto respeto, tanto en Colombia como en Venezuela, y que en ese país además ha sido atropellada, ¿de qué manera podían medios como CNI prestarles a ustedes un servicio para que movilicemos ayuda económica, ayuda alimentaria, ayuda financiera, para que estos niños no mueran de desnutrición y de abandono en esta fuga demencial de sus naciones? De acuerdo, Yamid. Ya yendo a lo concreto, nosotros en Colombia tenemos los bancos de alimentos que han jugado un papel importantísimo tanto en la frontera con Venezuela como en este momento allí. Y entonces hacemos el llamado a través de CMI, colaboren con los bancos de alimentos.
es una red de bancos de alimentos que está asociada, que se llama ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos. El más grande de ellos es el de Bogotá, liderado por el padre Daniel Saldarriaga. Y si las empresas y los privados y todos aquellos particulares que se conmueven con esta situación quieren donar, pueden hacerlo. Si quieren ayudar a transportar alimentos hasta las zonas fronterizas donde tenemos este problema humanitario, ojalá lo hagan. Es decir, hay una red de solidaridad que, Yamit, usted puede empezar a liderar y podemos empezar a liderar todos. La Iglesia se pone al servicio de esta red de solidaridad para que llegue donde tiene que llegar y en el momento preciso para que no lleguemos tarde. Ahora, monseñor, con todo respeto le digo, yo ojalá tuviera el poder que tiene usted, que lo tiene de verdad, para crear esa movilización. Pero cuente con una ayuda mínima que este medio le puede ofrecer si usted y la Iglesia Católica acaudillan un movimiento nacional para atender a estos niños desnutridos que están corriendo el riesgo de morir, o morir de hambre, o morir de abandono, o morir de tristeza, inclusive perder la vida, porque el tránsito, usted bien lo sabe, Sí. por el Darién es casi inmortal. Sí, de acuerdo, el poder del servicio que tiene la Iglesia, porque ese es el verdadero poder en el nombre de Jesucristo el Señor, es el poder del servicio, y nosotros con la Pastoral Social Nacional, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas, también podemos articular este trabajo de ayuda. Pero además en Bogotá, por ejemplo, tenemos la Fundación de Atención al Migrante, que ha recibido y ha acompañado con los padres escalabrinianos que se dedican, y las hermanas escalabrinianas y muchos voluntarios, a atender a migrantes. Por ejemplo, en la época de más flujo de migración a Bogotá, esta fundación de la Arquidiócesis de Bogotá de Atención al Migrante tenía su punto de llegada en el terminal terrestre, sabiendo que allí llegaban a lavarles los pies a los migrantes, a sanárselos, a atender a sus niños, a darles una posada limpia, a conseguirles ropas. Además, para articular ayudas, el Minuto de Dios tiene un banco de ropas que puede servir en un momento dado, ropa, zapatos, indumentaria, para darle. Si dan a los bancos de ropa del Minuto de Dios que hay en distintos lugares, y el más importante es el de Bogotá, podemos trasladar también esas ropas hasta la frontera para ayudarles a ellos a sobrellevar esta situación de hambre, de vestido, y ya el resto es todo el tema de salud que corresponde a las entidades del Estado. Y sabe usted, don señor, que hay otro problema gravísimo, y es que personas dedicadas al narcotráfico aprovechan las circunstancias de pobreza, de abandono, de miseria en que se encuentran los migrantes para que transporten droga a través del Darién, lo que es una situación absolutamente criminal. Criminal. Los usan a los seres humanos que están sufriendo y que están arriesgándose como mulas, sí, que la llamamos así, para transportar la droga. Es que esa cultura mafiosa no tiene piedad, no tiene conciencia. Ellos utilizan al ser humano, lo han utilizado en distintas formas. Esa cultura mafiosa es utilitarista y esclaviza, y lo está haciendo en este momento aprovechando el flujo migratorio que va hacia Norteamérica. Si usted me permite, monseñor, antes de ir a comerciales le quiero pedir un favor. Si usted se decide junto con la Iglesia Católica que usted prácticamente preside como director de la Conferencia Episcopal, lanza una campaña en ayuda de esta migración terrible que está estremeciendo al país. Mi ruego es que incluya a CBI como el gran medio de divulgación de esa campaña. Yamit, claro que sí, y le agradezco esto que está haciendo porque toca la conciencia de todos los colombianos, y yo quiero entonces aprovechar y hacer un llamado a los organismos del Estado para que nos articulemos, para que no tratemos aquí de cada uno ser protagonista en una de las acciones, para que nos articulemos. E invito también a toda la población colombiana y a las entidades privadas que quieran unirse a esta campaña. Nosotros como Iglesia seremos garantes de que esto realmente llegue a quienes tiene que llegar y llegue a tiempo. Yo quedo pendiente, monseñor, de su llamado para ingresar
a este comité que usted puede integrar para iniciar una campaña nacional para ayudar a estos migrantes. Con todo gusto, Yamil. Y después de comerciales, monseñor, quisiera hablarle de otros temas de interés. Por ejemplo, ¿usted qué piensa? La Iglesia, ¿qué piensa de la paz total? De la paz total, incluyendo el narcotráfico. Después de comercial. Monseñor Rueda, la paz total. ¿De qué manera la Iglesia colombiana puede unirse a este gran propósito del presidente Petro de llegar a un momento de paz total en Colombia? Yamil, el tema de la paz, el tema de la reconciliación, el tema de la vida, el tema del conflicto armado ha sido un tema que está muy en la entraña de la conciencia de la Iglesia colombiana. Entre otras porque el Señor Jesús es el príncipe de la paz y porque Él nos ha llamado a vivir la fraternidad, una fraternidad concreta. Es Cristo Jesús el que dice, les dejo la verdadera paz. Entonces nosotros, inspirados en el Evangelio y en la doctrina social de la Iglesia, siempre hemos optado por caminos de paz, de reconciliación, de defensa de la vida y de los derechos humanos. Históricamente, en este conflicto de tantas décadas, la Iglesia, los distintos presidentes de las conferencias episcopales, los obispos de todo el territorio de nuestro país, los sacerdotes, los laicos, las religiosas y religiosos, hemos optado por la paz, por aportarle a Colombia por la paz. No es solamente en este momento. En este momento se nos ha invitado también a nosotros a hacer parte de esta propuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro, la paz total. Nosotros sabemos que la paz total es un término que quiere ser con una meta alta y llegar a todos. Realmente es un anhelo, es una expectativa, es un deseo, es un derecho. La paz es un derecho de todos los colombianos. Queremos, pero tenemos que trabajar todos. Hablar de paz total yo le daría un enfoque. Paz total significa para mí como pastor que todos nos ponemos a la tarea de la paz. Nos ponemos como artesanos y como constructores de paz. Esa artesanía de la paz requiere actitudes de respeto, de diálogo, de encuentro de unos con otros. Y concretamente ver temas como las víctimas y los victimarios, la reinserción de ellos, el trabajo en las regiones, la construcción de una Colombia que queremos, pero que hay que mirar las causas profundas del conflicto, de la guerra, del narcotráfico, que tienen que ver con la inequidad y con la corrupción. El gran debate nacional, y usted bien lo sabe, monseñor Rueda, no es tanto sobre la integración al proceso de paz de las disidencias de la FARC o del ELN o de otros grupos alzados en armas, sino la gran discusión es el perdón al narcotráfico. Según la propuesta del gobierno, el Estado estaría dispuesto a que quien tiene bienes producto del narcotráfico puede quedarse hasta con el 10% de sus bienes si renuncia por completo al narcotráfico y someterse también a un tratado especial por parte de la justicia. ¿Usted qué piensa sobre la paz total, incluyendo el narcotráfico? Que tiene que mirarse un poco el marco jurídico para ser justos. El marco jurídico es muy importante, pero tocando el tema del narcotráfico tenemos que decir que en el fondo de la situación de violencia que tenemos los colombianos y de las distintas mutaciones del conflicto armado en todas las regiones está a la base el narcotráfico. Y que el narcotráfico tiene que ser abordado, y tiene que ser abordado desde distintos eslabones, desde el eslabón del campesino, que muchas veces es estigmatizado y es el más castigado, desde la tierra y de los bienes materiales que Dios le ha dado a Colombia, que también están siendo depredados por estas situaciones. Pero tiene que ver con una cultura de una economía fácil y con un eslabón del consumo. Si miramos estos distintos eslabones del narcotráfico y les damos un marco antropológico, un marco social y un marco jurídico, posiblemente
podremos salir de esta situación. Claro que este es un tema global, este no es un tema solamente de Colombia, por lo tanto tiene que articularse con toda América Latina, con Europa y con Estados Unidos. Tiene que ser un conjunto de fuerzas, pero el tema del narcotráfico debemos mirarlo como un tema que está sobre la mesa, que está en nuestras casas, que está en nuestra economía, que está en nuestra conciencia. Por lo tanto, es un tema que tenemos que abordarlo. ¿Qué piensa la Iglesia ahora que en el Congreso de la República se acaba de presentar un proyecto de ley para legalizar el consumo de marihuana con fines recreativos, como ocurre en varios estados de los Estados Unidos y en varias naciones, incluyendo países como Uruguay, Canadá? ¿Qué piensa la Iglesia de la legalización del consumo con fines recreativos de la marihuana? ¿Y qué piensa la Iglesia de la propuesta que hicieron Colombia, México y Brasil para que la persona que está drogadicta sea tratado como enfermo y no como delincuente, para que haya un suministro de la droga al enfermo y llegar a una especie de regularización del narcotráfico para librar al país del peso, de la tragedia, del desastre del narcotráfico? Voy a ubicarme, Yamid, para responderle, aproximarme a una respuesta con un argumento del Papa Francisco, que es todo este argumento de la espiritualidad de la sinodalidad. Yo creo que tratar este tema desde un solo punto de vista nos puede llevar a verlo solamente desde una orilla. Siendo un problema que tiene tantas aristas, que tiene tantos lados, es importante que entre la ciencia médica a hablarnos, que entre la psicología y la psiquiatría, que entre la sociología, que entre la espiritualidad, que entre la economía. Por ejemplo, escuchar al mismo adicto de las drogas. La Iglesia ha trabajado en distintos lugares tratando de sanar de adicciones a muchos hombres y mujeres que han caído en esta situación y se les ofrece la ayuda, pero es interesante escuchar la historia de ellos, escuchar los testimonios de ellos. Valdría la pena llevarlos al Congreso y escuchar a alguien que luchó y batalló con una adicción y su familia sufrió, para que escucharan tanto la familia, para que escucharan a esta persona que en situación de adicción fue capaz de salir y de sanearse, escuchar a los médicos, escucharnos unos a otros, porque este no puede ser un tema ideológico, tiene que ser un tema integral, humano, que tiene un trasfondo de espiritualidad y que nos lleva a mirarnos realmente con la amplitud de los seres humanos y en su profundidad. ¿Me equivoco, Monseñor Rueda, si interpreto sus palabras como de respaldo a la legalización del consumo recreativo de marihuana o no? Estoy diciendo que necesitamos escucharnos, que cuando alguien dice yo abogo por la legalización o abogo a priori por la negación de la legalización, tendría que haber escuchado, profundizado y estudiado sobre todo los testimonios de las situaciones de vida de personas que han sufrido de la adicción. Si es que anoche hablaba yo con el autor del proyecto de ley que legaliza el consumo de marihuana con fines recreacionales, y él decía con cifras oficiales que produce más muertes el consumo de cigarrillos y el consumo de tabaco y el consumo de alcohol que el consumo de una marihuana. Eso puede ser, pero es muy importante que nosotros miremos la cultura del cuidado, de cuidarnos unos a otros, porque así como pensamos en el hoy, debemos pensar también en las generaciones que vienen, en los niños, en los jóvenes que van a suceder esta generación. Nosotros ya estamos terminando nuestro recorrido, pero esas generaciones que vienen deben ser cuidadas y deben recibir un contexto humano, un contexto ético, un contexto ambiental donde puedan desarrollarse plenamente sin ninguna clase de esclavitud. Mi petición final, Monseñor Rueda, por esta noche. El gobierno ha informado que aquí en Colombia estaba Iván Márquez, el comandante de las disidencias de las FARC, está en Colombia. Y en Colombia están voceros
del ELN, cuyos dirigentes se encuentran ya fuera de Cuba, algunos en Colombia, algunos en Venezuela. Quisiera que este minuto que nos queda de programa lo utilizara usted, monseñor, para dirigirse a ellos y les hable de la paz total que requiere esta nación. Lo quiero decir en el nombre de Jesucristo el Señor. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Le hago un llamado en nombre de Jesucristo y en nombre del Sermón de la Montaña del capítulo 5 de San Mateo a los hermanos y hermanas del ELN, porque son hermanos en Cristo y son colombianos. Pero también a todos los actores armados de este país. Paremos la guerra, detengamos la guerra, respetemos la vida es sagrada. Encaminémonos por la senda de una solución de los conflictos armados, pasemos a una Colombia no violenta, a una Colombia que incluye, a una Colombia que acoge, a una Colombia que es capaz de respetarse mutuamente. Como de costumbre, el señor Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia, yo le pido su bendición para nuestros televidentes, para nuestras familias, para nuestra empresa y para mí. Yamid, para usted, para su empresa, para su familia y para todos los colombianos, yo le pido a nuestro Padre Dios que nos dé sabiduría, que nos dé salud, que nos dé paz y que bendiga nuestras familias y trabajos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios lo guarde, monseñor. Amén, igualmente. Y a ustedes, seguramente televidentes, y gracias por la sintonía. Quédense aquí en Noticentro 1 CM.